las notificaciones, el imputado dijo que ese correo fue el que se entregó la Contraloría General del Estado. Si el exministro cambió de correo electrónico, ese es un problema de él, señaló. Una nueva intervención. Se trata del asambleísta Lenín Barreto. De la salud, es un gobierno que ha faltado a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Este juicio político, sin lugar a dudas, nos lleva a la reflexión sobre las acciones, pero sobre todo sobre las omisiones de un exministro indolente que no le brindó a la ciudadanía la seguridad, una seguridad que se merece. La gente aún sigue saliendo de sus hogares con temor, inclusive hasta con terror. No podemos seguir siendo cómplices de cómo se sigue destruyendo el país, de cómo se sigue destruyendo el Ecuador. El ministro Zapata, que de acuerdo a su poca intervención que realizó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, según él todo estaba bien y que factores externos promovieron que la inseguridad haya campeado en el territorio nacional. Al finalizar su gestión, tanto Guillermo Lasso como presidente y Juan Zapata como ministro del Interior, su único legado que dejó en el país es un país inundado de narcotráfico, corrupción, extorsión, asesinatos e impunidad. Durante la administración del exministro Zapata, la inseguridad y las muertes violentas se dispararon de manera abrumadora. En 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, la que le convirtió en este año el año más violento de la historia del país. Daba un número de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cada 69 minutos se asesinaba un ecuatoriano. Y no solamente ciudadanos, sino que también, lastimosamente, se terminó la vida con actores políticos, sociales, y que dejó como saldo también la muerte de 103 policías. Esto es una de las cosas que destaca de su incompetencia como ministro del Interior. Por estos números, estas estadísticas no deben ser consideradas solamente como tales, porque cada uno, detrás de cada uno de estos números, existen familias destrozadas, existen padres, madres, hijos, hermanos que dejaron a sus familias y que hoy los reclaman con el corazón roto. Es un impacto profundo que ha calado en la sociedad. Pero todo esto no es fortuito. De un presupuesto de un poco más de 80 millones de dólares brindado al Ministerio del Interior, el general Zapata, el coronel Zapata, ejecutó poco más de 25 millones de dólares, es decir, un 32% de ejecución presupuestaria. Y esto se reduce a que los policías no tenían chalecos, cascos, armamento, patrulleros, ni siquiera patrulleros nuevos, mucho menos, inclusive el mantenimiento de estos. Es visible como inclusive en las redes sociales veíamos testimonios de policías y ciudadanos comunes que se sentían amenazados constantemente y que constantemente veían sus patrulleros destruidos, sus unidades de policías comunitarias completamente en abandono. Lamentablemente los delincuentes en la actualidad constan de mejores condiciones logísticas y armamentísticas, por supuesto, inclusive que la Policía Nacional. Y esto hace víctima a la ciudadanía sin importar su condición económica o social, dejándonos en una sociedad completamente insegura. Esta ola delincuencial, esta ola de criminalidad ha dejado profundas cicatrices en nuestra realidad, que desafortunadamente aún no se ha superado. Los problemas que enfrentamos de la seguridad en este año no se han superado, en lo absoluto no se han superado. Continuamos viendo
un alto índice de delincuencia, de extorsión, de sicariatos, de vacunas a nuestros queridos y desprotegidos microempresarios. Aunque los contextos pudan haber cambiado, por supuesto que sí, aún no se entiende que la delincuencia no solamente se combate con un Estado policial. Hay que entender que la delincuencia o el caldo de cultivo de la delincuencia son las injustas estructuras sociales y políticas de nuestro país, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Por más que nos engañen, traten de engañarnos, seguimos siendo un país con altos índices de desempleo, altos índices de delincuencia. La falta de oportunidades, el trabajo, la falta de educación, el acceso a la educación, el deporte, el arte y la cultura, es una utopía, sin lugar a dudas, en este nuevo Ecuador. Sin embargo, el presidente estuvo aquí en la Asamblea Nacional mintiendo al pueblo ecuatoriano, en este caso en el tema de seguridad, diciendo que había bajado la delincuencia en un 27%, cuando realmente lo que se ha bajado es un 17% y descontando. Nadie puede negar lo que está pasando. Las promesas de cambio y mejora de la seguridad aún siguen quedando en mentiras, en falacias, en promesas incumplidas. La realidad de las calles, de los barrios, son distintas a las que tratan de engañar al pueblo ecuatoriano. Basta con revisar los medios de comunicación. Este fin de semana en la provincia de Manabí se registraron 12 muertes violentas en 3 cantones de esta provincia. Yo soy de Bahía de Caracas, una ciudad que siempre se caracterizó por ser pacífica, por ser tranquila, por ser un mar de tranquilidad. Pero lastimosamente, este tranquilo y hermoso rincón de la patria se ha sumido en la violencia, en el sicariato. Pregunten cuáles barrios están tomados por la delincuencia y que no han hecho absolutamente nada para desalojarlos. Pero lo más lamentable de esto es que nuestra sociedad ya se está acostumbrando a vivir en violencia. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Este juicio político al exministro Zapata tiene que servir también como ejemplo para que quienes están ejerciendo esa Secretaría de Estado y para los que vienen tengan la certeza de que no podemos quedar en la impunidad. Aquel funcionario o mal funcionario que se atreve a engañar al pueblo ecuatoriano, que se atreve a no brindarle la más mínima de la garantía de seguridad, debe ser sancionado y destituido de manera inmediata por este pleno de la Asamblea Nacional. Es por eso que conmino a los compañeros asambleístas de este pleno a que votemos por la censura, por la censura del exministro Zapata. Muchas gracias, señor presidente. El asambleísta Lenín Barreto cuestionó la gestión del exministro Juan Zapata al afirmar que la inseguridad y las muertes violentas se dispararon radicalmente. En 2023 fue el año más violento de la historia del país, 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Un ecuatoriano fue asesinado cada 60 minutos.